Del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. El bautismo de Juan, ¿era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres. Pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Sábado de la 8ª semana del tiempo ordinario. Hermanos y hermanas, hoy nos ha vuelto a hablar Jesús por medio del Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 27 al 33. Hoy es un pasaje interesantísimo. Se cuestiona la autoridad de Jesús. ¿Con qué autoridad Jesús realiza lo que realiza? Se le acercan a él mientras estaba paseándose por el templo unos ancianos, ¿verdad?, sacerdotes y escribas, para hacerle una pregunta, no tanto para encontrar una respuesta, sino para ver en qué lo agarraban, en qué trampa le ponían para apresarlo. Y le hacen es precisamente esta pregunta: ¿con qué autoridad realizas todo esto? Y Jesús les va a responder: sí les contesto, siempre y cuando ustedes también me respondan a la siguiente pregunta: el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? Si ustedes me contestan, yo también lo haré. Y después de discurrir un momento entre ellos, decidieron responder que no lo sabían. Y Jesús contestó: tampoco yo lo sé. Eso les llenó de rabia y demás. Queridos hermanos y hermanas, pareciera que en nuestros tiempos no se da esto. Hoy todavía se sigue cuestionando la autoridad de Jesús, sobre todo en la persona de nuestros sacerdotes. Es en nuestras parroquias, sobre todo en los apostolados y demás actividades que vamos realizando en la parroquia, siempre cuestionamos la autoridad del sacerdote. ¿Y por qué el Padrecito nos manda a orar? ¿Y por qué el Padrecito quiere que nos reunamos? ¿Y por qué el Padrecito quiere que nos casemos? ¿Y por qué el Padre nos obliga a fuerzas a rezar el rosario en el mes de octubre? ¿O por qué quiere que entremos a un retiro? ¿Y por qué nos invita a todos a trabajar? Y a veces hasta decimos: ¿y por qué si además el Padrecito no va a venirnos a mandar en nuestra parroquia? Para eso nosotros le pagamos el estipendio, él mejor que se quede callado, lo más bien obedecer. Es bien triste ver que siga habiendo hoy en nuestros tiempos fariseos, ancianos, sacerdotes y quienes cuestionamos esa autoridad, desgraciadamente, porque vivimos en la soberbia, porque vivimos en el pecado. Queridos hermanos, es tiempo de verdad de cuestionarnos y de retomar el camino que Cristo nos llama. Ojalá pudiéramos en nuestros días, ¿verdad?, también pues seguir caminando en ese espíritu de sinodalidad al cual Papa nos está invitando, con un espíritu de comunión, de participación y de misión, no divididos, no fraccionados. Muchas veces
cuestionamos precisamente la autoridad de Cristo, nuestros sacerdotes, y le damos muchas largas a los asuntos, y por eso los apostolados no avanzan. ¿Y por qué? Porque estamos en pecado mortal. Pues es tiempo de dejar el pecado, es tiempo de buscar la gracia en los sacramentos para ser dóciles, ¿verdad?, a las inspiraciones del Espíritu Santo y a podernos unir, ¿verdad?, a toda la iglesia, a toda la comunidad y en las familias, a unirnos en los proyectos de pastoral. ¿Cuáles proyectos? Aquellos en los cuales nos va indicando Jesús cómo hacerlo, inspirados por el Espíritu Santo. Pues así es, queridos hermanos, que no se siga escuchando ese espíritu a veces entre nosotros de crítica y de juzgar y prejuzgar la autoridad de Cristo, nuestro sacerdote. Al contrario, démosle gracias que tenemos nuestros sacerdotes que quieren trabajar con nosotros en las comunidades, en nuestras familias, para ser mejores, para llamarnos del pecado a la gracia, que estemos dispuestos todos a seguir echándole ganas y a decir: Señor, tú estás aquí en mi sacerdote y te voy a obedecer ¿por qué? Porque estás, Señor, aquí con nosotros hasta el fin de los tiempos, como Él lo dijo, ¿no? Yo estaré con ustedes todos los días hasta que se acabe el mundo. Eso para nosotros son palabras muy fuertes y muy esperanzadoras. Pues vamos a echarle ganas, vamos a ayudar al Papa, a nuestros obispos y sacerdotes en nuestras parroquias y familias, obedeciendo la autoridad, ya que en ella está Cristo, y de esa manera podremos pasar de la muerte a la vida, del pecado a la gracia. Pues ánimo, vamos a echarle ganas y a seguir adelante. Que Dios los bendiga.